en Santiago 1:19. Se mira, bueno, habría que ver el domingo así, cómo se miran las letras, porque así se mira bonito. Santiago 1:19. ¿Lo tiene? Ah, ya me lo puso Javi ahí. Sí. Fíjense que el título, como siempre lo hemos manifestado, no aparece así en el programa de la computadora, pero el título es Hacedores. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que seamos hacedores y no oidores olvidadizos. ¿Estamos claros? Que seamos hacedores. Y se han fijado en otra cosa que el Señor ha hecho o va haciendo cada día o cada reunión. El Señor dice que cada vez se iban agregando más. ¿Estamos entendiendo? O sea, que van viniendo más personas, sean bienvenidas siempre. Si en algún momento se me olvida, pues discúlpenme, pero tengan la plena seguridad y el amor que son bienvenidos. ¿Lo tenemos? Ya, ¿verdad? Por esto mismo, dice, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Profe, la misma que usted traía. ¿Cómo el Señor es bueno, ¿verdad? ¿Cómo el Señor es bueno? Debemos de aprender esto, ¿verdad? Prontos para oír y tardos para hablar y para airarse. Por eso cuando yo a veces en un momento la profe me salía a mí un poquito, yo le decía, no, entonces discúlpeme. Con ese, no, discúlpeme. Si lo ofendí, discúlpeme. ¿Por qué lo hago? En primer lugar, para honrar a mi Padre Celestial a través de su Hijo amado. En segundo lugar es para que ella pueda ver la diferencia como el Señor ha trabajado en mi vida. Y así es. Por eso hay partes donde aparece en la Escritura, o en muchas partes, en una parte aparece la mujer, dice el Señor que por el ejemplo, o sea que podemos evangelizar a una persona por el ejemplo, sin necesidad de palabras, simplemente por el ejemplo podemos evangelizar a una persona. 20. Porque la ira del hombre no obra según la justicia de Dios o de mi Padre. O sea, ¿por qué no dice el Señor eso? Porque cuando usted o cuando yo me enojaba, de antemano no estaba haciendo nuestra vida. Ahí dice, no obra la justicia de Dios. Cuando el hombre está airado, recordemos que quien está ahí actuando es el espíritu inmundo. Y es por esa razón que debemos de estar siempre pidiéndole al Padre, a través de su Hijo amado, esa tolerancia, esa humildad, esa mansedumbre, esa templanza, estar con ese perdón, que por muy difícil que pueda alguien verlo, decirle, disculpe. Si lo ofendí, discúlpeme. Pero usted ya se lo dijo y ya. De ahí para allá usted deje que es el Señor que va a obrar o va a hacer en ese corazón. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, dice, y abundancia de malicia, o sea, todo lo malo que todavía puede haber en el ser humano, dice que desechando, o sea, permitamos que sea el Señor Jesucristo limpiándonos, porque Él es el único que nos puede santificar a usted y a mí. Es el único intercedor entre el Padre y nosotros, y nadie, dice la palabra, puede ir al Padre si no ha sido santificado a través del Señor Jesucristo, o sea, por su palabra, ¿no? Entonces debemos de entender eso. Abundancia de malicia, recibir, dice, ¿cómo? Miren, mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Y cuál es la palabra que puede salvar nuestra alma? Es esta palabra, la palabra del Padre a través de su Hijo amado. El que se quiere perder, pues se va a perder, como he repetido infinidad de veces. Judas recibió la misma palabra. El ladrón de la cruz oyó, si no la recibió, escuchó cuando le dijo,
estás en el paraíso. Y el otro que dijo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, porque nunca le interesó la palabra. Entonces tenemos que ver por la cual puede salvar vuestra alma, porque recordemos, una vez que la persona se muere, le podrá doler a uno, pero no podemos hacer absolutamente nada. Podemos ver lo que hemos leído infinidades de veces, el hombre rico y Lázaro, el hombre rico allá clamando por su familia, pero de nada le sirvió. De nada le sirvió, de nada le sirve. La hermana que pidió la vez pasada oración del hijo que se le había muerto, yo no puedo hacer nada. Se incomodó porque no volvió, pero sé que el tiempo del Señor es precioso y el Señor la va a volver a traer, porque si es hija tiene que darse cuenta que la salvación está, pero no es fuera de las cosas del Señor. No importa si no es en la iglesia a esta, pero el Señor permita que vaya donde enteramente se pueda salvar, donde se pueda congregar, porque es fácil decirle a alguien, pedirle por alguien, pero si ya está muerto, esa oración no llega. Entonces yo no voy a seguir siendo mentiroso como muchos que le van y porque el hermano o la hermana no se enoje, van y van a ir a orarle. Pues yo lo que hago es ser claro con la palabra y decirles lo que es con la palabra. ¿Estamos claros? Esperen el Señor que el día que traigamos, el Señor me ha tenido un poco como así, pero espérate, todavía no. El de la lengua, el espíritu de lengua. Espero que ese día el Señor nos mande bien espiritualmente para que podamos recibirlo. Y me dice el Señor en su momento, cuando tocamos ese tema, leo, Señor, pero es que la gente no lo quiere decir. ¿Y por qué no lo quiere decir la gente? Por el que va a decir, este tiene o trae una herejía, o otro quiere cambiar la palabra. Y no es así. Simple y sencillamente lo que traemos es lo que está en la palabra, que es del Señor. Y lo que no es del Señor, porque la gente lo ha agarrado por una costumbre, por seguir doctrinas o imitaciones de hombre. Tengan la plena seguridad que mientras Dios me lo permita y esté en mi vida consciente, no voy a traer doctrinas de hombre. Tengan la plena seguridad. La cual dice puede salvar vuestra alma, pero sed, miren, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y quiero que entendamos algo lo precioso. Usted no me engaña a mí, ustedes no me engañan a mí. Si alguien tiene un problema, o sea, me refiero todavía a algo pecaminoso, se engañan solos, porque lo dice la palabra, miren. Engañados, dice, a vosotros mismos. Como que le digo yo, por decir a alguien, era bocón, por decir un ejemplo. Y me dice a mí que ella se controló, que el Señor lo cambió. Pero cuando da la media vuelta, se le olvida y se le salen las palabrotas. Se engaña solo. Y al Señor nadie lo puede engañar, y eso es lo que debemos de saber. Entonces, cuando usted falla, le falla al Señor. Y nosotros debemos de hacer las cosas para Él en todo momento. ¿Miren? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados, dice, a vosotros mismos. Quiero que entendamos en el Señor que cuando usted no cambia, no me engaña a mí. Yo quiero que cambiemos todos. Yo quiero que vivamos esa plenitud con el Señor. Yo quiero que estemos en esa armonía, en esa comunión, en esa bonanza con el Señor, como cuando dice Jesús, mi Padre, qué lindo, ¿no? Decirlo así, mi Padre no me ha dejado solo. Y decir ahí, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agrada. Entonces, hay que mantenerse en esa plena comunión para con Él. Volviendo a repetir, no permita ser engañador para usted mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no
hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Yo me puedo ver en el espejo, pero yo sé que el Señor ya me tiene diferente. Ustedes se pueden ver y van a saber si enteramente el Señor los tiene diferentes, o siguen siendo iguales o siguen peores, aunque es imposible, porque la palabra dice que todo cristiano es una nueva criatura. Pero ya bien, todo cristiano, o sea, ¿qué significa? Que ya ha recibido al Señor Jesucristo, que ya vive esa plenitud con Él. Cuando estaba allá, escuchaba a la hermana Linda, cuando las personas hablan, cuando a veces me decía, mira, eso entonces lo tenés en tu corazón. No, entonces si usted escucha a alguien en su momento rebatir, implica que lo que hace en ese momento solo es como engañarnos es solo. Porque lo mejor es reconocer cuando nosotros tenemos algo. Porque si usted no lo reconoce, entonces no va a poder cambiar. Estamos claros. Me tocó ir el domingo a Tegucigalpa porque celebraron el cumpleaños a mi esposa. Y pues el Señor me permitió igual llevar palabra, ¿verdad? Estuvimos orando en un lugar ahí, ¿verdad? Y cuando el Señor me permitió decirle a una persona una cosa, y digo, no, pero es que eso, es que no me lo digas a mí, ese problema no es mío. O sea, ¿qué quiero que entendamos? Que cuando la gente busca como a justificar, no quiere reconocer que tiene un problema. Y es correcto, está a la defensiva. Y es necesario identificar y decirle, Señor, quíteme, cámbiame, porque yo solo no puedo. Porque Él sí lo puede cambiar. Hay gente que dice, pero yo cambié solo. Sí, pero tiene un problema. Por decirlo, el bolo, deja de beber. Pero si lo hizo solo, cuando usted acuerda, vuelve a beber. Puede tardarse 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. O empieza a tener otro vicio diferente. Pero siempre va a tener un problema. Es necesario. Hablaba con una persona, porque yo como el Señor eso me tiene y eso es lo que paso haciendo. Me decía en su momento, estaba en el plantel, por cierto, y qué bueno el Señor, porque me logró prácticamente permitir evangelizar 2 personas a la vez. Me decía él, pero es que las cosas del Señor son difíciles. Entonces yo le dije, pero ¿por qué crees que son difíciles? Ah, pero es que mira que la carne, empezó él, ¿verdad? La carne es débil, sí. Para las personas, para cualquiera que quiera estar en las cosas del Señor, que se le haga difícil las cosas del Señor es simple. El bolo quiere seguir bebiendo, entonces se le hace difícil estar en las cosas del Señor. El mentiroso quiere seguir mintiendo. El chismoso quiere seguir la chismografía. El envidioso no quiere dejar su envidia. El prepotente no quiere dejar su prepotencia. El orgulloso no quiere dejar su orgullo. Por eso se le hace difícil. Pero si usted enteramente le entrega las cosas al Señor y permita que sea el Señor haciendo en su vida, no necesita ni decirlo, porque el Señor ya lo sabe, y lo importante es que lo va a poder saber las demás personas, porque se lo van a ver. Sea diferente usted y van a ser diferentes los demás. Que la gente de afuera anda mal, no importa, el tiempo es del Señor para con ellos, pero nosotros como cristianos seamos diferentes. El otro día llevé a una persona de aquí de Romera Tegucigalpa, y cuando me invitó a un fresco, y cuando acordé, se tomó el fresco y le dije, ¿por qué la botaste, hombre? Le digo yo, botó la basura a la calle. Nosotros como cristianos no podemos hacer esas cosas. Miren, cuando va la gente a otro lado, se echa el papelito en las bolsas y después en un basurero lo bota. Entonces nosotros hagamos eso. Yo por ejemplo digo, cuando vayan a los vasitos, no los tiren en la calle. Porque tienen que ver, porque va a haber alguien que lo ve y dice, para ser cristiano como ese, mejor sigo siendo como soy. Y no permitamos eso. Porque si alguno es oidor, dice, de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera eso en un espejo su rostro natural. Porque él se considera, él, oiga bien, no los demás, él
a sí mismo y se va, dice, y luego olvida cómo era. Jamás de la vida se nos olvide de dónde salimos. A veces mi esposa me decía a mí, es que es difícil, ¿verdad? Que la gente, le digo, no, eso es lo más fácil. ¿Pero por qué? Si yo miro, sí, acuérdate cómo éramos nosotros. Durísimos, no queríamos nada. Cualquiera nos invitaba, pero va a ir, sí voy a ir, y sabíamos que no íbamos a ir. Si era fiesta, no la perdíamos, pero si era para lo del Señor, eran mentirosos. Entonces debemos de pedir que no se nos olvide de donde nos sacó el Señor, de que el hoyo se negocio en que nadie daba un peso por Luis, pero que nunca se nos olvide eso a nosotros. Porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Se le olvidó cuando escucha a alguien que está chismografiando y se incomoda, pero se le olvida que también de ahí salimos, de la chismografía, de la envidia, del egoísmo, que le mirábamos ojos bonitos a alguien y ¿por qué no los tengo yo? Que tengo una mejor cara. No, el Señor nos hizo perfectos a todos, entonces debemos de aprender a ser como el Señor quiere que seamos, agradables como para con Él. Y si somos agradables para con Él, pues vamos a hallar gracia en las demás personas también, para con nosotros. Y así mismo, pues, el caso mío para con mi esposa, imagino que mi esposa me la tiene en el colegio. Y a mis hijos donde andan, y a ustedes también, porque los hijos del Señor somos luz. Y si somos luz, ¿qué nos enseña? Que vamos a brillar en cualquier lado que estemos, en cualquier lado que andemos. Vamos claro, ¿eh? 25, más el que mira, dice, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera, en ella, dice, no siendo oidor, miren, o sea, lo que nosotros escuchamos, digo nosotros porque yo soy necesitado de la palabra igual que ustedes, lo que nosotros escuchamos, o lo leemos, lo que pueden leerlo, pero si no lo escuchamos, entonces debemos de ser hacedores y no olvidadizos, porque seríamos entonces igual como todo el mundo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo, somos como Él. Y si leemos, que no lo vamos a leer, el Génesis 1:26, fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. ¿Estamos claros? Mas el que mira y se atentamente, dice, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, dice, en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino, miren, ¿qué es lo que el Señor nos demanda? Que seamos hacedores, miren, de la obra. Este será, dice, bienaventurado en lo que hace. Pero ¿qué significa cuando dice lo que hace? No es que en parte, es en todo. Es en todo. Porque el cristiano debe de ser igual. Yo les digo, para gloria y honra del Señor, mi esposa está presente aquí, por aquí está mi hijo. Trato de ser lo mismo solo con mi esposa, con mis hijos y con la gente particular. No crean que van a ver como camaleón, como dice la gente. No. Y a veces mi esposa me dice, pero, ¿y le dijiste tal cosa a alguien? Sí, se la dije. Pero, ¿cómo hiciste? Yo le voy a decir la verdad a cualquiera, pero yo no voy a negar la verdad a nadie. Cuando alguien quiera saber algo, pregúntame, lo que si lo sé, se lo voy a decir como tal. ¿Estamos claros? Repito, me quedé en el 25. Más el que mira y se atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será, bienaventurado en lo que hace. No dice parte de lo que hace, prácticamente nos da a entender que en todo. Pero cuando enteramente estamos haciendo hacedores de la palabra. 26. Si alguno se cree, dice, miren para que miren, leámoslo los que puedan leer y los que no, escúchenlo, porque si todavía están en esa condición, se van a dar cuenta
que son mentirosos. Y no lo dice Luis, lo dice la palabra. Miren, si alguno se cree, miren, religioso entre vosotros, está hablando de lo que estamos aquí en el contorno, miren, entre vosotros, oiga bien lo que dice, y no refrena su lengua, sino que engaña. ¿A quién engaña? Su propio corazón. Entonces, si alguien todavía está con esas costumbres que teníamos antes, entonces sepa que se está engañando su corazón. Como decía allá atrás, engañadores, dice, a vosotros mismos. Entonces aquí está, miren, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. ¿Y qué es lo que dice al final? La religión del tal es mentirosa. Vano, mentiroso. Eso es lo que quiero que entendamos, es lo que nos da a entender el Señor. Si alguien está haciendo esas cosas, sepa que todavía le falta más llenura, más crecimiento de Jesús en su vida. Desconozco a quién le falta una cosa, pero la palabra sabe, y a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu nos redarguye cuando enteramente dice: Luis, eso es para vos, o Profelita, eso es suyo, o a mi madre, por allá con respeto a mi madre, eso es hermana Marta, eso es suyo. Entonces, eso el Espíritu Santo nos dice a cada uno que eso todavía alguien lo tiene. Repito, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que dice que engaña su corazón, se engaña solo de entender. La religión del tal es vana. Cerramos con el 27. La religión dice pura y sin mácula delante de mi Padre. El Padre es esta: visitar, oiga bien, a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones. Oiga bien, miren esta parte final. Y guardarse sin mancha ¿de qué? Del mundo. Y fíjense que vamos a leer en Santiago 4:4, porque a veces la gente quiere seguir en esas situaciones y no se da cuenta de las consecuencias de lo que es seguir todavía en el mundo. Santiago 4:4. Más por ahí está Santiago ya. Ahí. Miren lo que nos dice el Señor ahí. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad ¿de qué? Del mundo? O sea que si alguien sigue haciendo las cosas del mundo, miren, oh alma adúltera, no sabe, dice que la amistad del mundo es enemistad contra mi Padre, contra Dios. Oiga bien lo que dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si alguien cree que está, no, pues yo hoy voy al mundo o a alguna fiesta, qué sé yo, y luego mañana vengo para acá, pues hágalo, por mí no se preocupe, pero yo voy a tratar de estar siempre haciendo la voluntad del Señor. La palabra, sé que está en un Corinto, no me acuerdo cuál, si en segunda, y lo hemos escuchado muchas veces, donde dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. O sea, puede venir cualquier situación, sea de fiesta o algo, y no me voy a dejar dominar. Y así es como debemos de estar siempre los hijos, siendo hacedores. Nosotros ya vimos y lo vivimos el ejemplo en Jesús. Jesús nunca se interesó en nada fuera de por lo que el Padre lo mandó, que fue a predicar el Evangelio. Y en eso es lo que nosotros debemos de estar siempre, predicando ese Evangelio. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que me permitas recibirla y atesorarla, y que me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Enséñame a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, a ser hacedor de esa palabra, a ser imitador de Jesús. Dame, Jesús, esa humildad, esa tolerancia, esa templanza, toda esa que tú tienes. Dámelo, Señor. Yo lo necesito y solo
no puedo, pero contigo sí puedo. Y contigo somos más que vencedores y victoriosos por esa victoria que tú nos diste, nos regalaste en la cruz para cada uno de nosotros, que es esa vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre y hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén. No sé si van a cantar. Yo los miro con ganas de querer cantar unos cantitos.